Hola Vamos. amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la alegría, el honor, el placer de conversar con un chileno que fue muy importante en tiempo cuando yo jugaba, o sea, hace mucho tiempo, y la verdad que él fue un entrenador muy destacado de clubes, de selección, y para mí es un agrado conversar con él porque en el fondo, aparte de haber sido mi entrenador, también ha estado muy ligado a diferentes generaciones con la de mi hermano, con más pequeña, y siempre fue alguien re importante en el voleibol chileno, porque no solamente por su forma de ser, que esta persona es muy especial, también ha sido un gran aporte en lo deportivo, y me refiero a Luis Chito Hernández, más conocido como el Chito. Yo tuve que buscar cómo te llamabas y no me acordaba, entonces está perfecto. Así que Exactamente. Chito Hernández, mucho gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación y nada, bienvenido para que conversemos de tu historia deportiva, de tu historia en el deporte chileno. Bueno, lo que nos juntó, pues, Alfredo. Al final del cabo nos juntó el voleibol. Bueno, la historia del voleibol viene desde hace mucho tiempo. Yo te agradezco mucho la invitación. Yo estoy sumamente retirado del voleibol. Yo me entero de lo que pasa prácticamente por Twitter o lo que me cuenta tu hermano, Andrés, y prácticamente nada más. Mm. Yo tengo grupos de WhatsApp, pero con jugadores ya todos retirados, ya, ¿no? Sí, De la actualidad del voleibol chileno lo sé por las noticias que de repente salen, ¿no? No ¿verdad? tengo ningún contacto con la federación ni con las selecciones actuales, que entre paréntesis he sabido, digamos, yo sé que algunos, incluso yo los escopié, los tuve en la mira cuando yo trabajaba en la Universidad de la Mistral y necesitaba jugadores para la universidad y tenía la posibilidad de beca en ese minuto y era importante, entonces cauté a Bonasich, me acuerdo, a Guerra, hablé con sus papás, digamos, pero nada más, digamos, de ahí ellos estaban en segundo, tercero medio, Sí, eran chicos y bueno, está yo bien. duré ahí Bueno, hasta 2014 nomás, perfecto. entonces de ahí que no tengo ningún contacto con el vuelo de nada. Sí, está bien. Sí, mira, sí, un poco la idea de la conversa es que hablemos de tu historia deportiva, porque en el fondo, como te decía fuera de cámara, mi intención con estas entrevistas, estas conversaciones, es conocer a la gente y a la persona que estuvo muy ligado al voleibol y su historia, y también para que la gente hoy día vea que antes hubo mucho voleibol, muchísimo. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la información que teníamos nosotros era muy escasa. En Brasil, en otros lados, había mucha información y revistas y transmisión. En Chile era casi nula, un par de párrafos en los diarios, así que es un poco la... Claramente, eh, con suerte nos iban a esperar al aeropuerto y finalmente una foto del aeropuerto y salíamos todos cuando estábamos uniformados, salíamos todos uniformados, cuando no, no, pero en general, sí, pues yo partí con generaciones súper antiguas. El primer contacto que tuve yo fue gracias a Miguel Holz, Ujú. y que le mando un saludo fraterno. Él fue mi mentor en esto del voleibol. Él me invitó a participar como asistente, como ayudante a las selecciones. Y bueno, y ¿Cuándo de fue ahí eso? ¿Qué año fue? partí como ayudante muchos años. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo partiste? ¿En qué año fue? Eso ha sido el año 79, Ya, 79, 79, sí. 78, ya. segundo semestre 78, digamos, cuando yo estuve en la cátedra de voleibol y bueno, en ese minuto Miguel, que yo había jugado un semestre por la Chile en ese minuto, y Miguel era el entrenador, y bueno, y nos conocimos en el físico. Yo estudié educación física y tuve la suerte también de estar, y aprovecho de mandar un saludo gigante a Choluco Martínez, a Hugo Martínez, que está bien aquejado de salud. También es parte importante, digamos, en la formación de todos los profesores de educación física, la Paula Davanzo. Eran los tres los que llevaban la batuta en el voleibol en el año en que yo estuve. Claro. Y bueno, y ellos fueron los formadores de los muchísimos, pero cualquier cantidad de entrenadores de voleibol. Mm. Salieron muchos entrenadores en esa época. Eh, y bueno, y así comenzó este periplo en las selecciones, como te decía, trabajando de ayudante, ad honorem, claramente ad honorem, muchos años trabajé así hasta que se dio la oportunidad de tomar la primera selección como titular, digamos, como entrenador jefe. Tuve la fortuna, además de que Miguel me ayudó, y Jaime Uberman, que es otro pilar de mi formación. Mm. Y,
y con ellos hicimos un grupo en que cauteamos, me acuerdo, mucha gente de colegio, mucha gente de los clubes, cuando habían clubes de voleibol, Claro, que es exacto. lo que tú mencionabas antes, que antes había mucho voleibol, poca información. Nosotros teníamos mucho voleibol, todos los clubes de Polonia aportaban, más los clubes que sea la Católica o la Chile, el Club Providencia, Atlético Santiago, habían muchos clubes que participaban. Ahora la competencia, no estoy al tanto, pero me da la impresión de que como clubes de Colonia, por ejemplo, se están recién armando, está Italiano nuevamente, Manquehue siempre ha mantenido sus categorías en damas y en varones, gracias al gran trabajo que hace ahí, bueno, todos los que estuvieron, la familia del voleibol Geber, digamos, que fue la gran impulsora del voleibol en Manquehue, desde de su padre hasta después ya ahora Richie, y me imagino que las personas que están trabajando ahí, que desconozco quiénes son, digamos, pero han pasado muchas generaciones de voleibol y yo creo que además se han perdido muchas generaciones en el intertanto, digamos. La famosa asociación de voleibol Las Condes antigua era la que nos reunía a todos, digamos, y Claro. teníamos partidos sábado y domingo, mañana y tarde. Entonces era bien participativa, digamos, tenía mucho arrastre. Entonces, de ahí básicamente nos basábamos los entrenadores de selecciones en reclutar a los jugadores para las selecciones. Entonces, de ahí veníamos con fallas técnicas, fallas en lo táctico, qué sé yo. Nosotros teníamos un voleibol que era, junto con Miguel, un voleibol que era más avanzado, lo que se practicaba un poco en los clubes. Igual, había clubes que tenían, como por ejemplo, tu papá siempre tuvo equipos avanzados en el voleibol también. Eh, entonces yo viví toda esa gran cantidad de jugadores que tuvimos en algún minuto y se fueron cada vez haciendo menos. Sí. Ahora me imagino debe ser complicado para el entrenador actual buscar jugadores de los colegios. Básicamente deben sacarlos de ahí. Pero en esos años, como tú dices, éramos hartos y no nos pescaba nadie. La verdad, las cosas que los comentarios en el diario eran muy, muy bien. Y eso en provincia era al revés. En realidad, nosotros íbamos a jugar con una selección en la provincia y éramos entrevistados, Sí. los jugadores eran estrellas Estadio y lleno, era era una cosa distinto. histórica. Rancagua, Concepción, eran lugares en que se practicaba mucho vóley y era muy popular Sí, o sí, es muy popular, digamos. Yo todavía conozco de ligas que hay en Rancagua con senior damas, mujeres, damas, perdón, y varones que todavía juegan. claro. Aquí también todavía hay algunos vestigios que todavía quedan de las jugadoras antiguas, pero son básicamente jugadores que, no sé, yo digo formamos, pero yo fui parte nomás. Un jugador de bolo no deja nunca formarse, digamos. Siempre los entrenadores nos damos ese lujo de decir yo fui formador de, digamos, pero un jugador nunca se deja de formar y es básicamente por la experiencia que va tomando en cada partido, en cada entrenamiento, Es verdad. con cada entrenador que tiene. Especialmente lo que dices tú es muy, muy bonito, muy cierto eso. Por ejemplo, en el sur, yo sé que en el norte también hay harto vóley, pero mi recuerdo del sur era que generalmente hubo una época que hubo un básquetbol muy fuerte con la Di Mayor. Entonces jugaban ciudades contra ciudades. Entonces había un partido entre Valdivia y Ancud. Entonces el estadio se llenaba porque había como una rivalidad de ciudad. Y en el voleibol pasaba, bueno, no tan potente, pero uno iba a un estadio, como dices tú, en Puerto Montt, en Valdivia, en Osorno, que estaba lleno. Y para uno Sí, era muy potente porque uno en Santiago iba a la polola, era mamá, con suerte, y entrar a un gimnasio lleno era muy estimulante como deportista, era súper lindo. bueno, Concepción, eso, bueno, era muy eso, popular. eso, eso, eso se daba también cuando se hacían nacionales. Sí, Los campeonatos nacionales eran muy importantes. Santiago acudía con uno, a veces con dos, sí, y los campeonatos nacionales eran gimnasios llenos en categorías de los más chicos. Linares, por ejemplo, sí, gran plaza del siempre, voleibol. siempre. Entonces, y eso se basó básicamente en el trabajo de algunas personas y afortunadamente quedó. Linares todavía tiene buen voleibol, Sí. todavía puede aglutinar gente, todavía tiene gimnasio. Mm. Entonces, eh, eso a nosotros nos daba mucha posibilidad de elegir jugadores, a pesar de que siempre creíamos que eran pocos, siempre eran pocos. Entonces, el fuerte de las selecciones nacionales en ese tiempo eran básicamente Santiago.
yo me acuerdo de la selección menor, la primera que tuve yo en el año 81, perdón, 86. Esa selección se formó básicamente con jugadores de Santiago y tenía Lopito, López de Concepción, No, pero fue después, ¿te acuerdas? Porque la de Andrés, cuando era chico en el Andrés. 86 estaba yo, el Andrés de Arcilo 88 o 87, no estaba Lopito, Sí, era Conce. Porque en la mía, no estaba, tú también estaba Lucho Mujica, que era de Rancagua. que Y de el Rancagua, estaba también éramos Don todos Lalo, de la Católica, Manquehue, de la Chile, español también. Y basta, español. Se me claro, olvidó nombrar el Estadio Colón español, sí. y punto. No había más gente Sí, de provincia siempre fue escasa la participación, además por un problema de de distancia, recursos. digamos, era difícil juntarlos a todos para entrenar. Exacto. Yo tuve la suerte de tener jugadores de provincia extraordinariamente buenos, como el Caco Fogel, Sí, Temuco, buenísimo. Matías Tobar, el Elías Figueroa, Muy bueno, sí. eh, gente de una generación que fue, yo te diría que fue una muy buena generación. Aportaron mucho al bolo, tuvimos muy buenos resultados en premundiales, en campeonatos clasificatorios, en sudamericanos. Fue una generación muy fuerte que fue posterior a la de Andrés, digamos, Sí, que fue una muy buena generación sí, también, exacto. pero también entrenamos un año, casi un año y medio. Entonces, fue importante también el que se mantuvieran los tiempos. De hecho, en esa selección, como dato anecdótico, me quedé sin preparador físico. Sacado el presupuesto para Jaime Burman y Jaime Burman me dijo hasta luego. Y claro, seguí yo con la preparación. Afortunadamente, yo trabajé con Jaime muchos años, entonces perfectamente pude seguir la línea que él mantenía en cuanto a la programación, Exacto. pero no con la simpatía ni la sapiencia que aportaba Jaime en estos Sí, grupos de sí, trabajo. muy serio. Y aparte había mucho de trabajo a pulso. Había una mezcla entre pasión, fanatismo, trabajo a pulso y entrega. O sea, los papás se entregaban, los entrenadores, los jugadores. Nos comprábamos las camisetas, las zapatillas, rodilleras. Era muy como romántica esa historia. Oye, Chito, Absolutamente, Chito, absolutamente romántico. No, sí, no, no hay nada, pero absolutamente. Yo, como te digo, trabajé 10 años de honor en una cosa así, hasta mi primera selección. Por eso tú aciertas con los años. Yo soy medio perdido con los años, sí, pero sí, claro, éramos, me acuerdo, ayudantes, estábamos de Jorge Meniño, Darío Carrasco, yo, de otros más que se me van, pero era un lote de gente que lo único que queríamos era aprender, ir a trabajar con selecciones, estamos todos y, locos. y Está eso todo. era todo el mundo igual. Sí, Los dirigentes, ¿para qué te explico? para todos, sí. Oye, Siempre peleando por los dirigentes, pero bueno, eso va a ser una batalla de todos los entrenadores eso toda la vida. es parte de toda la vida. Oye, yendo un poco más al principio, quería preguntarte, ya, me contaste que partiste con Miguel Holz, ¿por qué elegiste el voleibol? Porque en el fondo en Chile el voleibol, pese que igual es bastante masivo, entre comillas, a nivel escolar, qué sé yo, no un deporte que la gente diga, voy a dedicarme al voleibol y voy a hacer mi carrera como profesor, qué sé yo, el voleibol, porque mejor juego fútbol o juego tenis, donde tal Sí, vez puedo claro. tener proyección. ¿Por qué elegiste el voleibol? ¿Qué pasó en tu cabeza cuando dijiste, vamos, Mira, dale con el voleibol? yo estaba en el Instituto Zambrano, Ujú, que fue donde estudié toda mi vida, y teníamos un profesor que falleció, ujú, Leonidas Lago, el tío Lago, ya, y él un día tomó una pelota de voleibol y dijo, hoy día les voy a enseñar voleibol. Y yo algo había visto, no sé por qué, ya, había visto algo de voleibol, y sacaban, y digo, ah, se saca así, le digo yo. Y saco yo de tenis, y me sale saque. Pero primera vez que pescaba la bota, amiga, ¿no? Me dijo, no, tú sabías de voleibol. Me dijo, no, no, tío Lago, le dije yo, nada, nada. Y yo creo que ese fue el primer inicio conmigo del voleibol en una clase de educación física, en un colegio que estaba en Estación Central, que, que al final tuvimos muy buenos equipos de voleibol igual, participaban, las parece escolares de la Católica, que era la única que había en ese tiempo, que claro, sigue habiendo y que es muy buena por lo demás. Y me acuerdo perfecto, partimos de ahí, partimos armando selecciones, con un par de viejos más, qué sé yo, Baldovino, Ricardo Roja. Después ahí llegó los Bercesios, de ahí llegó
Marcelo Salgado, ¿Mm? destacado entrenador de esgrima, y él nos dio un corte técnico mucho más afinado, digamos. Y bueno, yo entré a esta educación física con la idea de ser jugador de voleibol. Yo quería ser jugador de voleibol. Entonces entré en 1,75 m, me di cuenta al primer semestre que obviamente era un tacuaco chico, que no iba a funcionar mucho en el voleibol. Y ahí fue cuando, bueno, me apasioné mucho más por el voleibol y de ahí no lo Sí, solté sí. hasta, yo te diría que bueno, que hasta ahora que sigo alguna Es noticia. que, como tú dijiste, fue una época, fines de los 70 a comienzos de los 80, que hubo esa generación del sudamericano, que fue muy, muy potente, que como que marcó para mí en lo personal y para mucha gente, porque yo he publicado de repente entrevistas con los grandes leyendas de esa época, Flaco Maña, Jorge Evia, Forpal, el Alex Keber, qué sé yo, la Cámara, Víctor Olivero, que para nosotros que estábamos recién como viendo el deporte fue un hito. El estadio Chile, o día de Víctor Jara, ver el Sí, estadio lleno, ver la estrella, a Rahman, Renan, los argentinos, fue realmente impresionante. Y sí, además el apoyo de televisión. además Acuérdate que televisión, claro, hubo televisión y eso fue espectacular. boom. Entonces fue un boom para nosotros como chicos. Y claro, me imagino también para ti, al vivir en esa época, que fue como, oye, algo está pasando con el voleibol en Chile. Exactamente. ¿Y cómo fue para ti Exactamente. el sentirlo y estar metido ahí? Exacto. Incluso como anécdota, hay un destacado entrenador, Claudio Serrano, Ujú. que el otro día me mostró un video en que él pasa pelota en el Sudamericano del 81 Buenísimo. y sale un cabro chico, pero pincho como sigue siendo ahora, pero, pero está ahí en el Sudamericano del 81 pasando pelota, y destacadísimo entrenador de selecciones, qué sé yo, de clubes, destacado entrenador. Y, y yo me acuerdo ese proceso, yo lo vi completo porque fue uno de los más completos que vimos. Me acuerdo que entrenábamos en el San Agustín, con un gimnasio que era duro, a morirse. Sí. No sé cómo aguantaron tanto las rodillas, la espalda, era duro, entrenábamos tarde. Porque claro, de repente nos conseguíamos un gimnasio, nos conseguíamos esto, nos conseguíamos lo otro, y así íbamos haciendo grupo y haciendo gente. Eso es verdad, Y ¿eh? así, Perdona, eso es muy verdad. Ahora me acordé. Uno, no sé, por lo menos en mis selecciones o contigo, no había un gimnasio fijo. Uno iba todos los días consiguiéndose un gimnasio. Entonces, a veces era el San Agustín, o el Español, o uno del centro, era una española que está ahí en Carmen. exacto. Entonces, uno iba como saltando de gimnasio en gimnasio. ¿Es verdad eso? Bueno, Qué locura. bueno, el voleibol, nosotros partimos entrenando en el gimnasio que teníamos en Tarapacá, que era el gimnasio del voleibol. De Claro, hecho, el primer gimnasio que yo vi solo con una marca de voleibol en la cancha. sí, Se no tenía otras marcas. sí, Bueno, y eso al final se perdió eso. Bueno, ahora hay un tremendo edificio de departamentos, obviamente, y era el único gimnasio que hubo dedicado al al vóley. voleibol. Exacto. Y muy buen gimnasio era, por lo demás. Un poquito bajo, pero era muy buen gimnasio. Sí, Y en esa época también hubo un proceso destacado, creo yo, que fue un proceso 79-83, una escuela de talento, sí, sí. mezclado con un proceso panamericano. Mm. También, entonces, la escuela de talento fue sin duda un impulso muy grande. Yo me acuerdo que Flaco Maña era uno de los entrenadores, Nelson Montero eran mujeres. Yo trabajé con los dos, Ujú. estuve trabajando con Enano Maña, que es un agrado, le mando muchos saludos, se escucha la grabación, la entrevista, y bueno, obviamente Nelson Montero, que es un destacadísimo entrenador, Exacto, con los los dos cuales son fantásticos. también, a los cuales también absorbí mucho de él, digamos, él tenía un toque muy característico de trabajo, yo diría que bastante distinto a Miguel en algunos aspectos, pero no por eso menos importante o más importante, digamos, yo creo Sí, que eh, Nelson era un muy buen entrenador. sí, sí. Bueno, Bueno, y así una secuela de otro entrenador, ahí, el muchísima Mono gente. Sí, Soto, qué sé yo. sí. Podríamos estar ahora nombrando gente. Es verdad, pero como dices tú, bueno, a mí en lo personal también fue una época muy, muy linda, porque era viernes a domingo en un gimnasio, todo el día en un gimnasio, todo el día, todo el día. Exactamente, Mi mamá nos acompañaba y exactamente. tejía, llevaba los almuerzos, nosotros jugábamos 3, 4 partidos seguidos, mi papá más dirigía a otro equipo, entonces era todo el día, viernes a domingo en un gimnasio. Y Todo el día en el para todo el gimnasio. resto lo mismo, para todas las familias,
la familia estaba española, la gente católica, la gente de Excelsior, la gente del León Prado, uno vivía en los gimnasios, Mira, era ahí muy... tenía otro club, otro par de clubes extraordinarios, Excelsior y León Prado, que se nos habían quedado en el tintero. También gran cuna de formadores, eh, formadores. Y León Prado, pero cualquier cantidad. Yo bueno, acá en senior he jugado con gente en León Prado, con el Pablo Valentini, qué sé yo, no. Mira, un montón de gente. Después mira, que no se me quede en el tintero. Estuve también trabajando junto con el Pato Guisanti, sí, que para descanse, digamos, pero el Pato era un gallo que, si bien es cierto, no era un técnico eh, titulado como técnico, era un tipo que tenía un concepto del voleibol distinto al nuestro, distinto a Miguel. De hecho, con Miguel discutía mucho con respecto a tácticas y a cómo parar los equipos. claro. Y fue interesante porque a mí me hacía dudar realmente algunas cosas y bueno, tuve la gracia de trabajar con él en el Estado Italiano, donde hicimos realmente un buen equipo. Yo siempre trabajando con él con mucho respeto, yo lo respetaba mucho porque era un tipo muy interesante de conversar. Y, y bueno, y con toda una historia atrás, pues, toda una historia atrás de los viejos, que sé yo, del Lalo Blanco, de tu papá, de la época, de los más viejos todavía, pues. Era muy entretenido. Oye, ¿y cómo se dio pues, esta historia que tú entraste con las selecciones de menores y tuviste varios papeles muy destacados y medallas sudamericanas? Cuéntame un poco cómo fue esa Sí. historia tuya. Bueno, la historia como asistente técnico, digamos, fue muy larga, Ujú. pues, y participé en prácticamente todos los procesos de selecciones en varones y varios en damas, y, y Miguel Cornejo, Nano Araneda, se me viene a la mente todo eso. Eh, 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 Gente que sin duda ha influido en una formación. Y, y de ahí como asistente fui asistente, bueno, en menores, en juvenil y en adulto. Sí. Hasta que partí con las menores, cuna de grandes jugadores, que se yo, Alicó, Fritz, Cabero, tu hermano, Ujú. eh, el Lopito, Concepción, un entrenador de aporte además como persona. Sí. eh, y tuvimos una muy buena actuación, una destacada actuación. Después tomamos la selección menores, me acuerdo, con Ricardo Forpal, Ujú. la juvenil siguiente y tratamos de meter muchos de esta selección y de la selección menor y anterior para poder ir formando un grupo mayores, Claro. para poder hacer un grupo más potente. Y no, bueno, no nos dio el pase a la federación a raíz de un muy mal resultado en San Paulo. Y, y 86. bueno, y eso fue fruto, digamos, después de que llegaron otros entrenadores, ¿no? Pues bueno, y en esa época, afortunadamente, ellos siguieron, Ujú. y después yo me retiré del voleibol, me retiré de Católica, que en ese tiempo era el club que estaba trabajando. ¿Ya? Eso fue el año 97. Después del año 97 tuve 2 años afuera, fue Ujú. justo el año en que se cambió a sistema Rally Point Sí. y que además yo me acuerdo que un sudamericano en Lima, anterior al 99, participamos en reuniones con la Federación Internacional con respecto a qué opinábamos del sistema de cambio de puntuación. Gracias. Tu Y puntaje, eso claro. fue varios años antes de que se cambiara, digamos. Entonces, un proceso que venía, me imagino, pensándose hace mucho rato y bueno, y fuimos partícipes de este cambio. Con una gota muy chica, pero fuimos partícipes del cambio. Y este cambio se produjo justo en la época que yo no estaba. Yo volví el año 99. ¿Ya? Ricardo Forpal me vino a buscar. Ujú. eh, Él creía que yo todavía podía entregar algo más. Y, y de ahí nos juntamos con una selección femenina ¿Ya? en que había muchos jugadores que yo había tenido ya en Católica, más la jugadora de la Universidad de Chile, más una jugadora de Concepción que se viene a ir a Santiago, más dos o tres, una de Rancagua, otra más de Concepción había. Y formamos el grupo y después del 99 ya tuve hasta el 2000 y de ahí me fui a trabajar con Osvaldo Miranda en las selecciones.
con Osvaldo hicimos un súper buen equipo de trabajo. Estaba Juan Tejo como operador físico, y que peleaba mucho por la nutrición, además de los jugadores, porque es nutricionista y destacadísimo por lo demás. Y bueno, obviamente era parte de la evaluación preocuparse de la nutrición. Y de ahí tomé yo selecciones juveniles con una suerte tremenda de haber tenido jugadores realmente muy buenos, muy buenos. Te nombré yo al Caco, Sí. Elías, Fadanelli, eh, jugadores muy potentes. Eran realmente una selección alta, fuerte. Hicimos giras con Argentina, por el sur de Argentina, y hasta le ganamos un partido en una ciudad. Eran resultados importantes para nosotros, muy importantes. Argentina en ese tiempo seguía años luz, digamos, y en juvenil algo podíamos pelear, en menores también podíamos pelear algo, pero ganarle a un set costaba mucho. En Sí. adultos, tú sabés que la última vez fue aquí el 81 y yo creo que no sacamos nunca más un set en adulto, pero, pero sí tuvimos la suerte en la federación de trabajar con un grupo importante, además de entrenadores, Cristian Hernández, eh, Claudio Serrano. Eh, Tuvimos, si se me va alguno y escucha que me disculpe, pero la memoria es frágil. Y, pero tuvimos un proceso muy bonito de menores con Waldo Alvear, eh, hasta que llegué yo hasta el 2000, que no me puedo acordar el año que terminé con la federación. Y estaba yo en selección adulta, que estuvimos en un preolímpico en Río, ¿Ya? que lo único que teníamos que hacer era ganar a la Argentina, y Argentina fue con la selección C, y lo más probable es que hubiésemos hecho algo mejor, pero ahí fue, yo creo que la última vez que le ganamos un set y nada más, Ya. Sí. nada más. Bueno, y de ahí yo me retiré del voleibol y seguí con la Universidad Gabriela Mistral, que Sí. fue un lugar de encuentro con muchos jugadores de la universidad nos dio cualquier cantidad de garantías a nosotros como entrenadores para poder tener jugadores con beca. Ya. Y era muy importante en la época que no había tanta posibilidad. Y nosotros llegamos a tener jugadores con 100% y jugadoras también con Ya. 100% de beca. Y eso era un quiebre muy importante en el vuelo, porque las becas deportivas que entregaban las universidades era solamente que si en campeonatos nacionales representando la universidad te podían ayudar en algo incorrecto, una prueba, Sí. pero nada más. Mm. Entonces, acá no, acá la universidad como privada, digamos, teníamos muchas más garantías. Exacto. Tutoría para los alumnos, beca alimentación, gente que no pagaban ni la matrícula, algunos. Entonces, era importante, ganamos un par de nacionales, en hombres y mujeres, fue una época muy linda del deporte universitario. Sí. Oye, y para ti, bueno, ya me comentaste que fuiste parte como de este proceso de estudio y de implementación del sistema del Rally Point, del puntaje. ¿Cómo ves tú hoy día el voleibol? Porque en el fondo, claro, me dijiste igual no ves tanto, pero algo sabes que obviamente han cambiado las reglas. Hoy Sí, día claro, el tema físico es una locura, o sea, un jugador de 2 metros ya es chico. ya Pero está aparte, quedando. el tema de la transmisión, el juego con el líbero, el entrenador parado al lado de la cancha, hay un montón de cosas que uno ve, como uno, no sé, jugó en los 80, los 70, y es otro voleibol, más Bueno, rápido. la misma repetición del punto en caso de duda. Claro, el tema de Poder con la verlo en cámara. cámara es fundamental. Yo fui perder medallas olímpicas porque en algún minuto a alguien se le ocurrió cobrar mal y le creyeron Y nada que al hacer, banderillero nada que hacer, claro. y se perdió nomás. ¿Y Entonces, cómo lo ves tú? Sí, el adelanto del voleibol yo creo que ha sido todo para brindar siempre más espectáculo. Eh, Creo que la incorporación del libro ayudó mucho en el voleibol masculino sobre todo, más que en el femenino. Eh, yo creo que la menor altura de las mujeres tiende a tener una mayor facilidad para la defensa y que, la continuidad de la pelota en el aire sea más tiempo, digamos, que es un poco lo que se buscó con respecto al voleibol antiguo, que era precisamente incorporar un líbero, claro. que además incorporó a gente más baja. Mm.
A pesar de que libros de ahora también hay Y eso, 85 para arriba. Entonces, no, sí, porque claro, la pelota rebota y claro, un libro alto va a llegar más alto que un libro chico, pero tiene la fortuna de la rapidez de pierna, y la rapidez de reflejo y el estar más cerca del suelo siempre tiene una ventaja con respecto a los más grandes. exacto. Y yo creo que la incorporación del libro ha sido un gran cambio técnico en el vuelo en general, digamos, hombres y mujeres. Ahora, como hablábamos recién, digamos, la posibilidad de repetir una jugada, fantástico, fantástico. Hubo mochas, hubo discusiones álgidas entre entrenadores y jugadores con respecto a un punto, una línea, un árbitro. Y eso fue un gran acierto, digamos. Sí. Oye, un poco quería preguntarte que un tema que ya lo conversamos, pero a mí me parece muy interesante, porque en el fondo cuando tú eres entrenador, tú estabas muy también, como, muy en la línea de la escuela de Miguel Holz, o la escuela de Kirakat, una escuela más asiática, de mucha defensa, un trabajo defensivo muy potente y muy relevante en el proceso del trabajo de entrenamiento. Verso, por ejemplo, el que yo conozco en el caso de mi papá, que le da más importancia, por ejemplo, el bloqueo. Porque con el manqueo Claro. había jugadores más altos, entonces obviamente trabajaba más bloqueo. ¿Cómo fue para ti un poco enfrentar después como entrenador jefe de selecciones, decir ya, voy a hacer este trabajo porque de acuerdo a mis jugadores y de acuerdo a mi experiencia o mi visión, es lo que mejor funciona? ¿Cómo fue para ti tomar ya esas decisiones, el sistema de trabajo, la táctica, el juego? ¿Cómo fue para ti como entrenador? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que siempre nos tocaba variar Ujú. los sistemas de juego debido a la diferencia que teníamos en la calidad, la altura y la potencia física de los jugadores. Claro, Teníamos que siempre acomodar nuestro plan de juego, acomodarlo a lo que teníamos. Entonces, nunca tuvimos un plan asiático o un plan francés o un plan, qué sé yo, ruso. Eh, Siempre teníamos que acomodar todo a lo que la capacidad de nuestros jugadores eran capaces de realizar, porque no podíamos ya jugar esos melones gigantescos que se jugaban antes, porque mientras más arriba le pegaban más fuerte, más pegado, más fuerte. La evolución de la táctica en el bloqueo fue fundamental en el cambio del tipo de juego. El tipo de juego tuvo que cambiar de ser un voleibol de fuerza, potencia, muchas veces a mucho más rapidez, pelotas más bajas, pelotas más rápidas, pelotas con distinto tiempo. Entonces, eso le dio al voleibol una agilidad tremenda y también hizo que los jugadores pudiesen también adaptarse mucho más, porque, porque si bien es cierto, la altura sigue siendo fundamental, la rapidez del juego también lo es. Y siendo así, siempre nuestro plan de juego tuvo que adaptarse a la calidad, a la cantidad y a la calidad de jugadores que teníamos. Afortunadamente pudimos hacer muy buen juego en las últimas selecciones juveniles que yo estuve ujú, y adulta, porque teníamos jugadores altos, claro, tuvimos jugadores altos, una generación de jugadores muy hábiles. Eh, no sé, el Quito era un bloqueador extraordinario. Fanelli también, sí, Miguel Caco, eran gallos que metían las manos, se jugaban un poco el pellejo, entonces eh, era un tipo de juego que siempre teníamos que cambiar porque después de nuestra selección ya no teníamos el Quito, claro, teníamos que jugar con otro central y el otro central no era tan bueno, entonces teníamos que adaptar siempre nuestro modo de juego, nuestra táctica de juego a la rapidez, la calidad, la altura, la potencia física que teníamos como jugadores. Y eso, bueno, yo creo que no es una religión lo que te estoy diciendo, ni es una cosa que sea así sin non, sino que sencillamente le pasa a todos los entrenadores del mundo, mm, a todos. De hecho, en los equipos profesionales, no las selecciones, los equipos, los jugadores que tienen la posibilidad de poder elegir, ¿cierto? Y traerse los jugadores o llevarse los jugadores claro, dependiendo de dónde estén, tienen la posibilidad de hacer eso, de exacto. tener un patrón de juego que necesita tal jugador y poder juntarlo, digamos. Pero como te digo, son muchas lucas que acá en Chile no se han visto nunca, digamos. Sí, sí, Los comienzos de la liga profesional chilena, que fue un muy buen aporte, eh, permitió eso. mm, Permitió traer jugadores argentinos que tenían un tiempo distinto, una rápida distinta, por ejemplo. sí, Tenían una pelota en la punta rápida que los chilenos no estábamos bien acostumbrados a tenerla. En mi época, por ejemplo,
recién se comenzaron a hacer los cruces con un zaguero, claro. cosa que ahora ya prácticamente un segundo tiempo con un zaguero todos los equipos tienen que hacerlo. Entonces, el jugar con muchos zagueros, con dos zagueros permanentemente, es también un cambio muy importante en el voleibol. Sí, sí, verdad. Oye, yo quería un poco comentar a la gente que no sabe, y cuando me ve a mí me dice, este señor, ¿cuándo jugó? Yo jugué voleibol en alguna época, y Por tuve también, supuesto. tuve el placer de que tú fuiste entrenador mío también en dos selecciones, y quería un poco comentar dos recuerdos que tengo muy, muy potentes, o varios recuerdos que tuve contigo. Los que se pueden contar, por favor. Por supuesto. No, pero a mí lo que más me recuerdo y con mucho cariño era tu forma tan humana de acercarte a nosotros. Pues nosotros, claro, éramos cabros de 16, 17 años, que por ejemplo, cuando fuimos a Sudamericano a Perú en marzo del 86, nos quedamos sin vacaciones, pero estábamos muy, muy motivados y hicimos un par de giras, que se iba a Mendoza, a Concepción, a Viña. Pero tu calidad humana a mí me recuerda mucho ese cariño, esas ganas de pasarlo bien jugando el deporte que uno ama. Y yo, claro, tengo un recuerdo, estábamos creo que en Reñaca, Viña, y a ti tú tenías como la costumbre de despertarnos en la mañana con una terapia de shock, así llegaba y nos sacó lleno, gritaba en la cabeza, y era como, ¿qué está pasando? Era como, y eso, bueno, generaba también un ambiente muy rico, y después también como estábamos en la playa, después de un día de entrenamiento muy pesado, nos bañábamos todos juntos, me acuerdo, abrazados, íbamos a hacer las olas. Son momentos como muy potentes que también ayudan a generar como un ambiente, una mística de grupo. El Andrés, mi hermano, que jugó contigo también, me decía un poco lo mismo, que tú ayudabas a generar una mística en el grupo que es tan importante. Muchas veces las selecciones, a diferencia de los clubes, son gente que viene de distintas partes, que generalmente somos enemigos en la cancha, con los de Español, Católica, nos queremos matar en la cancha, pero en la selección somos todos amigos. Y tú también lograbas como ser un aunador de estas distintas visiones del vuelo, de distintos grupos, socioeconómicos también muchas veces, culturales, y lo hacías de una forma muy, muy, muy alegre. Y eso es un recuerdo que yo tengo también con mi memoria media frágil, pero quería un poco comentarte, porque también recuerdo con mucho cariño esa experiencia de niño, unos niños y está creciendo va formándose, pero eso también después, y después se ve reflejado en la cancha. Nosotros tuvimos Exacto. bronce en Perú, mi hermano también tuvo bronce contigo en Córdoba, y también siempre se acuerda con un cariño enorme. Bueno, ustedes se siguen juntando todos los viejos a esta altura de la vida y echando los mismos chistes de antes. Exacto. Y Entonces, nos reímos igual. lo mismo, los mismos chistes, la misma. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Mira, y eso no es tan solo una característica de las selecciones menores o juveniles. En adultos también se hacen las mismas tallas. Son todos los cabros chicos igual en adultos y las despertadas, bueno, a veces un poco más bruscas, un poco Traumática. más al límite, un poco más al límite en algunos casos. Te pueden comentar, digamos, los más viejos. Pero sin duda que todos los que amamos este deporte eh, queremos disfrutarlo, queremos pasarlo bien, queremos tener una cuota de alegría dentro de la cancha y para eso tenemos que hacerlo también afuera de la cancha. Tenemos que hacerlo durante los entrenamientos con una talla en el minuto adecuado, con un reto en el minuto adecuado. Mi papá siempre me dijo, tú puedes retar a cualquier persona siempre que entienda por qué, Claro. siempre que sea un reto en justicia. Mm. Si la persona no sabe por qué lo estáis retando, no sirve de nada. En cambio, cuando tú has explicado antes y alguien se equivoca por estar padeando, que es algo que no se puede hacer en el voleibol, está prohibido, Sí, sin duda que la reconvención tiene que ser parte de la educación, mm, pero todo siempre en un ámbito de respeto y cuidado. Ahora, en la actualidad hay muchas cosas de las que hacíamos, muchas cosas de las que hicimos que no se podrían hacer, sí, no se podrían, definitivamente no se podrían hacer. O sea, compartir camarín, por ejemplo, ya no, con alumnos menores no se podría hacer. Yo cierto. me acuerdo haber sido bañado con Coca-Cola por los jugadores, tu hermano, metiéndome Coca-Cola
por todos lados, entonces celebrando un gran triunfo. Claro. Pero ahora hay cosas modos de trato, que está muy bien que sea así, no estoy en contra, pero modos de tratar a la gente, las cosas han cambiado mucho en ese aspecto. Sí. Nosotros basábamos mucho el entrenamiento en cosas lúdicas, en cosas que permitieran en los mismos calentamientos. Siempre hay una pichanguita de fútbol o de básquetbol, que se están acordando algunos por ahí de que jugábamos básquetbol en algún minuto. Y eran partidos muy entretenidos, porque era una forma de calentar en invierno. Los gimnasios de acá en Chile, tú sabes, mi amigo, Uf, calefacción cero. Yo me acuerdo, me quedé haber sufrido en ese gimnasio de atrás, en ese galpón, haber sufrido unos fríos tremendos. Y bueno, y en todos los gimnasios, San Joaquín, lo que era San Joaquín era un hielo. Entonces, tú para entrar en calor con el voleibol un poquito estático, nosotros teníamos que inventar algo, teníamos que inventar algunos juegos deportivos, y eso era parte, digamos, de lo lúdico lo humano o lo más entretenido, si se puede decir en algún minuto, porque después ya venía la carga de entrenamiento técnico y táctico, que era más concentración, digamos, lo que necesitábamos. es verdad, es verdad. Me estoy cambiando de pieza. Parece. Yo no soy ESPN, no soy la BBC, soy solamente un amante del voleibol y que en el fondo hace esto con un cariño enorme y con mucho respeto porque, bueno, porque es parte de mi vida también. Tú sabes que con mi papá y mi Por hermano, supuesto. lo único que hablábamos era todo el día de voleibol. Mi pobre mamá ahí Exacto. escuchaba. Y la verdad que ha sido una experiencia súper potente y, como te decía, también fuera de cámara, para mí poder entrevistar a gente del voleibol chileno también es re importante, porque en el fondo he tenido la suerte de entrevistar a mucha gente de afuera, a todos mis ídolos de Brasil, de Rusia, de Cuba, qué sé yo, de Argentina, pero también creo que es re importante, y también le doy las gracias a mi hermano, que mi hermano hizo el enlace contigo, y que también ha permitido él y más gente entrevistar a chilenos que han aportado mucho al voleibol nacional, Sí. porque en el fondo todos hemos Tienes que ido. nombrar mucho también, Alfredo, nombrar también a las familias importantes en el Sí, voleibol. sí, Ni que hablar de los Guedes, de los Grimal. los Grimalda, están, no sé, pues están los, ¿cómo se llama hoy día? Bueno, la memoria, los Sí, Parraguirre, ¿no? Hay un montón de los familias. Parraguirre, sin duda, Los, aporte, los- los papá, los mamá, iglesias, hermano. están los iglesias, están, no sé, hay un Sí, montón de gente, como dices tú, están los sheriff en el Manquehue, hay muchas familias, como dices tú, exacto. los iglesias, bueno, dije los iglesias, ya estoy repetido, bueno, en las mujeres lo mismo, entonces, todas esas familias, como dices tú, fueron parte como fundamental como lo que es hoy día el voleibol, que ha crecido harto, con todos sus problemas, pero hay generaciones buenas, y también a nivel de duplas, también hay generaciones muy buenas y duplas muy buenas, hombres y Sin mujeres. duda, Em, sin duda. que en el fondo uno también como país pequeño, uno también disfruta, y cuando alguien gana afuera o gana aquí en Chile, da mucha alegría. Y yo un poco quería darte las gracias a ti de nuevo, porque en el fondo a mí me surgen, me saltan muchos recuerdos y con mucha emoción, Sí, porque a mí me pasa de repente que mi hijo me ven ahí todo viejo, con dolores, artritis, con lumbago. Pero yo digo, pucha, yo en una época jugué voleibol y hubo mucho voleibol, y había, como sí, dices claro. tú, muchos equipos, y había Y mucha jugaste a pasión. buen nivel también, Alfredo. Y Jugaste a buen jugamos, nivel, digamos. jugamos a buen nivel. Para que te escuchen tus hijos, papá jugó a buen nivel, fue No me crean mucho, seleccionado, fue titular. no me Entonces, crean mucho, no. pero a mí me gusta eso porque también me pasa que, como te digo, he tenido suerte de entrevistar gente afuera, que en el fondo, claro, otros niveles, pero la gente afuera hablaba el mismo idioma, ya sea en Rusia, en Cuba, Estados Unidos. La gente antiguamente y hasta el día de hoy hablamos el mismo idioma, nos apasiona el vóley, Sí, pegar la pelotita, el gimnasio, calentar, las rodilleras, las zapatillas, las marcas de zapatillas, y eso es parte de nuestra historia, y que para mí es tan importante poder plasmarla en estas entrevistas o en las publicaciones que hago. Así que quería darte de nuevo las gracias, Chito, porque siento que eres alguien también muy importante en el pueblo chileno, que sea un poco más retirado, pero yo creo que merece y vale la pena homenajear, y que la gente también
también los jóvenes te conozcan y que sepan que tuviste medalla Sí, sudamericana. pero automarginado, Sí. Bueno, automarginado, sí, y que tuviste grandes logros, medalla sudamericana, equipos muy buenos, generaciones con grandes jugadores. sí. Así que nada, darte las gracias, mandarte un abrazo gigante con este frío santiaguino. Se supone que hoy día está jugando Chile una selección adulta, si no me equivoco, una final de unos juegos bolivarianos. Así que Bolivariano. vamos a ver qué pasa. Pues se supone que juegan muy pronto, así que a ver qué pasa Sí, con la selección. Así que eso, qué nada, bueno. eso es Chito. Así que te mando un abrazo enorme, miles de gracias. Em, y nada, porque estemos en contacto, mándame fotos que tengáis para poder publicarlas. Oiga, ¿tú Y, sabes quién tiene más fotos de todo esto? Es tu hermano Andrés. pero Andrés, sí, Andrés, sí, me manda él pocas tiene fotos, hermano. más fotos No que nadie. manda, Tiene unas fotos mías con unos bigotes mexicanos. usa el bigote, sí, pues. Unas pintas que no son las de ahora, digamos. Hay kilos de mano, hay bigote, hay una serie de cambios, pero bueno, la vida es así. Y a mí la vida también me hizo cambiar y me hizo reflexionar un poco, por eso te hablo yo de automarginarme el voleibol. Yo fueron muchos años de que sacrifiqué familia por el deporte que amamos, digamos, Sí, pero llegó un minuto en que ya no tenía más recompensas del voleibol en cuanto a lo personal. claro. Y por eso yo me retiré del voleibol, me retiré de selecciones, después seguí yo con, como te decía, con la regla fiscal, con la universidad, Sí, pero la universidad también llegó un minuto en que no pudo seguir sosteniendo el voleibol, cambiaron de dueño y bueno, se terminó el voleibol y yo me dediqué a mi trabajo. Mi trabajo siempre ha sido trabajar en colegios. He trabajado en dos colegios en mi vida y los voy a nombrar, no tengo ningún problema, en el Mayflower y en el Colegio San Ignacio. Y los trabajé como nunca en el voleibol. Y curiosamente nunca me metí en el voleibol. Gracias a Dios tenía un partner extraordinario en el voleibol, en el Mayflower, que es el Paul Haley. Y Paul Haley, todos sabemos la calidad de personas tremendo, y de tremendo. entrenador que es, digamos, grandes amigos. Y en el San Ignacio estaba Claudio Serrano. Entonces, ahora está Jorge del Pino, Ujú. pero grandes entrenadores. Entonces, no, nunca me metí yo en el voleibol de los colegios que trabajé, y siempre me dediqué más a la administración de colegios, a mantención. Ujú. Eh, y así, y así me dediqué a trabajar en esto de la construcción y es lo que estoy haciendo ahora. Buenísimo. Remodelo casas, baños, de todo, pinto, hago de todo. Te lo aviso. Oye, buenísimo. Un gran abrazo, que estés muy, muy bien. Muchas Estamos gracias, en Alfredo, contacto. por acordarse de este pobre viejo abandonado del voleibol, Cuídate que mucho. abandonó el voleibol.